Primeramente, muy buenas tardes con todos y todas los participantes. Desde el municipio de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, queremos darles la bienvenida a este webinar internacional sobre suelos negros y transformaciones en el paisaje de origen antrópico en los ecosistemas de bosque húmedo tropical y bosque nublado, que lo vamos a desarrollar entre el día de hoy y también el día viernes 21 de agosto, igualmente a las 16 horas. Para nosotros, como Instituto Metropolitano de Patrimonio, es realmente un gusto y un gran honor contar con la participación de tan distinguidos arqueólogos brasileños como Eduardo Neves y Guillermo Mongeló, cuyas investigaciones arqueológicas han contribuido de una manera trascendental a nuestro entendimiento sobre las poblaciones que habitaron en la gran cuenca amazónica. Bueno, antes de empezar con el webinar, quiero explicarles un poco la modalidad de estas conferencias. Vamos primeramente a tener la participación de nuestros dos invitados, más o menos cada uno unos 30 minutos, y posteriormente daremos paso a las preguntas por parte de los participantes. Para los participantes, por favor, pueden dejar sus preguntas en el icono inferior de la pantalla, en el icono que dice preguntas y respuestas. Ahí, por favor, pueden ir dejando todas sus inquietudes para al final poder hacer una discusión con todas sus dudas, ¿no? Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro primer invitado de hoy, Eduardo Neves, quien es licenciado en Historia por la Universidad de Sao Paulo y PhD en Arqueología por la Universidad de Indiana. También es profesor del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Sao Paulo y de la Maestría en Arqueología del Neotrópico en Les Pons, en Ecuador. Eduardo Neves trabaja hace más de 30 años con arqueología de la cuenca amazónica. Es un gusto, Eduardo, contar con tu participación y bienvenido con tu conferencia. Muchas gracias, Tânia, por la invitación. Gracias también al Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito por la invitación. Me disculpo por hablar en mi portuñol un poco malo, pero ojalá ustedes me van a comprender. Y es un placer muy grande para mí hablar de nuevo. Enseño en la maestría de la ESPOL, me encanta mucho Ecuador y Guayaquil en particular. Y entonces es un honor, un gusto muy grande hablar a los colegas arqueólogas y arqueólogos ecuatorianos y también de Guayaquil. Lo que tengo yo, lo que he preparado esta presentación, en primer lugar me gustaría disculparlo porque tengo los textos de la presentación están un poco en inglés y un poco en portugués, pero mientras yo hablo voy a explicar un poco las cosas que quiero decir por esos textos. Y el punto que me gustaría destacar acá, la primera vez que yo preparé esta charla, partes de esta charla que voy a presentar hoy, yo estaba hablando para un grupo de científicos de suelo, de edafólogos, que es un grupo que trabaja mucho con la cuestión de las tierras pretas, los suelos negros acá en Brasil. Pero lo que es interesante, aunque nosotros arqueólogos nos guste mucho hablar de la transdisciplinaridad o de la interdisciplinaridad, cuando uno empieza a trabajar conjuntamente con colegas que vienen de otras tradiciones científicas, intelectuales o académicas, uno percebe que hay perspectivas muy distintas y muy diferentes sobre el mismo objeto, en ese caso las tierras negras. Entonces, me parece interesante, esta charla que voy a presentar a ustedes es una charla muy metodológica. Empieza con una presentación histórica del contexto de las tierras negras. Creo que Guilherme va a hablar mucho más de eso que yo. Y yo después voy a presentar algunos ejemplos de excavaciones que he desarrollado con mis colegas en diferentes contextos con suelos de tierras pretas por distintas partes de la cuenca amazónica en Brasil. Eso es importante que se diga antes de arrancar también, que el viés, yo tengo una perspectiva que es muy brasilera, porque es acá en Brasil donde trabajo hace años, entonces los ejemplos que yo tengo acá para enseñar son básicamente de Brasil, pero ojalá que ellos puedan ayudar o brindar algunas ideas, perspectivas a los colegas de Ecuador que trabajan también con esos tipos de suelos en la Amazonía ecuatoriana y mismo fuera de la Amazonía ecuatoriana en contextos de la costa y quizás de la sierra también. Bueno, entonces creo que con eso ya arranco conmigo, voy a compartir mi pantalla y empiezo con mi presentación. ¿Está bien? Perfecto, sí. Bueno, a ver. ¿Está bien? ¿Ven la presentación? Bueno, entonces el título está diferente del título de la charla que envié a ustedes, ¿no? Pero la idea es un poco hablar de tierras pretas, pero también de suelos arqueológicos, a partir de una perspectiva que yo llamo acá de ecosistémica, ¿no? Y para empezar, esta es una imagen de un sitio arqueológico en la cuenca, en la Amazonía Central, en Brasil. Se llama Laguinho
Y ese es un ejemplo típico de un sitio arqueológico en la cuenca amazónica de Brasil, de tierras negras que está recubierto por una plantación de papaya en ese caso. Es muy común acá en Brasil que la gente busque esos suelos de tierras negras para plantar, porque son suelos muy fértiles, tienen propiedades de fertilidad muy altas, muchos nutrientes, y lo que es más importante, tiene algo que los edafólogos llaman de estabilidad. Logran mantener su estabilidad, no pierden sus nutrientes, mesmo bajo las condiciones extremas que a veces uno ve de lluvia y de lixiviación que se ve en los contextos tropicales. Entonces, por eso la gente los busca para hacer su cultivo contemporáneo. Y es muy común acá en la cuenca amazónica de Brasil. Nosotros sabemos hoy, sin duda, que son sitios arqueológicos, esas tierras negras. Son suelos que se formaron por la actividad indígena en el pasado. Pero esa discusión es una discusión, cuando yo empecé a trabajar con ese tema, en los años 90, todavía había mucha gente que proponía que eran suelos naturales y no suelos formados por los pueblos indígenas. Hoy lo sabemos que esto es falso, que son suelos culturales, si así se puede decir. Normalmente están asociados con una presencia muy grande de tiestos cerámicas, por ejemplo. Acá se ve en las dos imágenes una cantidad muy grande de tiestos que están asociados a la actividad humana en el pasado. Este mapa es un mapa que está un poco desactualizado, entonces la idea no es tanto hablar de las colores negras o blancas en este mapa, pero decir a ustedes que tierras pretas están distribuidas por amplias partes de la cuenca amazónica. Las encontramos en Bolivia, en Brasil, en Colombia, quizás en Ecuador también, en la Guyana francesa. Hay muchas partes donde se hicieron estudios que demuestran la presencia de ese tipo de suelo arqueológico. Y bueno, antes de empezar a hablar un poco de las tierras pretas, hay que hacer una distinción. Es algo muy importante, porque y yo creo que lo mismo se pasa en el Ecuador. Acá en la cuenca amazónica en Brasil hubo mucha poca piedra. El material constructivo de las estructuras era básicamente la tierra, la paja, la madera. En el caso de las fibras vegetales de la madera son materiales perecibles. Entonces, por mucho tiempo, la gente no siquiera reconocía sitios arqueológicos como si fueran sitios arqueológicos porque via las estructuras de tierra y pensaban que eran naturales. Eso es importante, ¿por qué? Porque el estudio del registro arqueológico en las zonas tropicales, como la Amazonía o el bosque húmedo allá en Ecuador, demanda, como que impone una perspectiva que por el uso tan diseminado de la tierra en el pasado, una perspectiva que incorpore también los estudios edáficos. Es importante trabajar en cooperación con los edafólogos para que uno tenga una idea mejor del proceso de ocupación y construcción de los sitios arqueológicos. Por ejemplo, acá, esta es la cueva de la Pedra Pintada, uno ve las pinturas rupestres allá en la pared de ese sitio. Y este sitio, si ustedes miran esa imagen, ven que en la parte basal, abajo de un estrato con rocas, hay un depósito de suelos oscuros. Suelos oscuros que están fechados en más o menos 11.000 años atrás. Entonces, el proceso de cambio, de enriquecimiento, de cambio geoquímico y de color de los suelos es algo que antecede mismo la formación de las tierras pretas y está asociado a actividades domésticas, como en este caso acá, desde el comienzo en la ocupación de la Amazonía, como el caso de la cueva de Pedra Pintada. Bueno, hablé un poco con Guillermo hoy temprano, él va a hablar más de ejemplos del Océano Medio, pero lo que sabemos nosotros hoy es que alrededor de más o menos 2.500 años antes del presente, la producción y la formación de suelos antrópicos de tierras negras está diseminada por toda la cuenca amazónica. Tenemos distintos sitios, la cuenca amazónica es inmensa, obviamente, pero ustedes miran este mapa acá, ven que hay sitios en distintas partes, más en Brasil, porque hubo más estudios de esto en Brasil, pero también en Colombia, el número 10, y quizás también en el Orinoco, en Venezuela, el número 1, donde se ve la presencia de esos suelos antrópicos que llamamos de tierras pretas. Acá en Brasil, en la parte de la cuenca amazónica de Brasil, ese proceso de diseminación amplia de suelos de tierras pretas está asociada a un padrón cultural, a un complexo tecnológico, a un estilo tecnológico cerâmico que llamamos de la tradición Pocó-Açutuba, que está fechada más o menos entre quizás más temprano ahora. En los sitios que estamos trabajando ahora con Guillermo tenemos fechas más tempranas, pero voy a decir acá solo para facilitar esto, entre más o menos 1000 antes de Cristo y más o menos 600 después de Cristo. Bueno,
Y uno ve asociados a esos sitios la formación de esas capas de suelos oscuros, muy negros, incluso muy graciosos, parece que tiene grasa que compone esa matriz. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de un suelo de tierras pretas fechado en más o menos 500 antes de Cristo, en el bajo río Caquetá. El Caquetá es un río que sale de Colombia, viene de la Amazonía colombiana, pero llega a la Amazonía central y ese sitio está ubicado en el bajo río Caquetá. Se ve bien la deposición, el cambio de color abajo de ese suelo natural, que es amarillo, un poco naranja, naranjita, el suelo antrópico cambiado, la tierra preta, que es escura, que está arriba. Y esas son las cerámicas asociadas a esa tradición Pocó-Sotuba, que tienen si alguien de Venezuela o de Colombia mirando, yo creo que, principalmente en el caso venezolano, creo que hay semejanzas entre ese tipo de cerámica y las cerámicas saladoides de Ronquín Sombra, que se han encontrado también en el bajo medio río Orinoco en Venezuela. Me parece que ese tipo de cerámica está asociado a un proceso amplio de dispersión demográfica de hablantes de lenguas de la familia lingüística arawak por la cuenca amazónica. Y esos son algunos ejemplos de ese tipo de cerámica, Pocó-Sotuba, para que ustedes tengan la idea. Son cerámicas muy refinadas, muy rebuscadas, con decoración plástica, apéndices, incisiones, excisiones, la pintura en rojo, amarillo, naranjita también, blanco. Es un complejo cerámico muy distinto y muy visible en la cuenca amazónica, en la Amazonía central, pero otras partes de la cuenca amazónica también. Y acá en Brasil, una vez más, estas cerámicas, aunque haga tierras pretas más tempranas, de las cuales Guillermo va a hablar, pero esas ocupaciones con esas cerámicas están asociadas a un proceso más amplio de dispersión de ese tipo de sitio arqueológico. Otros ejemplos de ese tipo de cerámica. Y uno ve también, asociado a esas ocupaciones, capas de suelos negros, pero también muchos rasgos. Se ve en esas imágenes claramente, no sé si está claro para ustedes también, tenemos las capas, pero también tenemos rasgos que son como si fueran basurales, huecos cavados donde hay una concentración muy grande de materiales orgánicos como semillas, como huesos y también tiestos cerámicos. Yo creo que ese proceso de formación de tierras pretas por la cuenca amazónica, esos son fechas, contextos de fechas más recientes, ya del primer milenio después de Cristo. Pero yo pienso que este proceso de formación de tierras pretas está asociado a un proceso de cambio demográfico y de cambio en los padrones de explotación de recursos por la cuenca amazónica. La gente se vuelve más sedentaria, empieza a quedarse más tiempo en la misma parte, empieza a botar, echar más basura orgánica con semillas, con huesos, y ese proceso de sedentarización genera esos suelos. No creo que esos suelos se formaron intencionalmente como una manera de cambiar las condiciones edáficas, al menos en el comienzo, pero son consecuencias de un proceso de cambio demográfico y de emergencia de padrones de ocupación más sedentarios. Bueno, pensando un poco en los edafólogos, ¿no? Está en inglés, pero lo traduzco muy rápidamente. Algunas consideraciones. Primero, muy importantes. Primero, arqueólogos, nosotros no estudiamos el pasado, pero sí el presente, ¿no? Usamos el presente como una ventana para llegar al pasado. Y el objeto de estudio de la arqueología son los objetos mismos, la materialidad, ¿no? Pero lo que es interesante en la materialidad arqueológica es que es algo que es muy híbrido, porque tiene componentes que son naturales, como los suelos, como las semillas, pero también componentes que son como los huesos de la fauna, pero también componentes que son culturales, como la cerámica, los objetos de piedra y otros tipos de edificaciones también. Bueno, pero esta naturaleza híbrida, entonces, que se puede decir de las materialidades arqueológicas, demanda algún tipo de colaboración. La arqueología no puede escapar de ser algo que sea interdisciplinar o multidisciplinar. Yo creo que se ve un avance interesante en la arqueología de la Amazonía en los últimos años, porque justamente nos juntamos, nosotros arqueólogos, con colegas profesionales de otras áreas, como edafólogos, como botánicos, como la gente que trabaja con la paleoclimatología, y de este debate que a veces es un poco conflictuoso, ni siempre es muy tranquilo, pero eso genera una cuestión, nuevos aportes, nuevas ideas para el avance de las investigaciones. Bueno, pero algo importante, y esto tiene que ver ya con
con el resto de mi charla, voy a hablar más unos 15 minutos más o menos. Algo importante que escapa a veces a los colegas edafólogos es la cuestión que es básica para nosotros en la arqueología, que es la variabilidad. Nosotros aprendemos, cuando estudiamos arqueología, que la palabra más importante en arqueología es contexto. No basta sacar una muestra. La gente que trabaja con patrimonio lo sabe muy bien. A veces llega alguien, un haciendero, un paisano, alguien que vive en el campo con un vaso muy lindo, pero que era del abuelo, que se sacó del monte, pero sin contexto, ese tipo de información tiene poco valor científico. Y lo mismo es válido por las tierras negras. Tierras negras es una categoría general, pero si uno mira la variabilidad de ocupación, de los procesos de ocupación en los sitios arqueológicos, uno va a ver que esos suelos cambian mismo dentro de los propios sitios arqueológicos. Entonces, lo que yo propongo acá es que debemos mover más allá de la categoría tierras negras e entender cómo esos suelos arqueológicos se forman en diferentes contextos de ocupación. Ya que sabemos que, que sitios arqueológicos, eso ya se sabe desde los procesualistas, desde los años 60, que sitios arqueológicos son compuestos por áreas de actividad. Eso parece obvio para la gente que trabaja en la sierra, donde se ve las estructuras de piedra muy bien marcadas y no hay muchos árboles, pero en el bosque, donde hay bosque por toda parte, árboles por toda parte, no se ve muy bien las estructuras, es muy importante eso, el control del muestreo, para que uno tenga la idea mejor de la variabilidad de formación, por ejemplo, de suelos antrópicos y tierras negras en sitios arqueológicos. Bueno, entonces, por ejemplo, no sé si está claro para ustedes, pero en esta foto, ese es un pueblo acá en Brasil, en la Amazonía brasileña, pero hay muchas urnas funerarias que están aflorando en las superficies. No sé si se ve esto. Son como si fueran ollas o vasos circulares, y hay pelo menos 4 que aparecen en esa foto. Algo obvio para nosotros arqueólogos, pero estos vasos no estaban visibles hace 30 años, antes que ese pueblo se ocupara. La ocupación del pueblo generó un proceso de erosión que está revelando la presencia de sitios de esas estructuras arqueológicas que son visibles en la superficie. Un otro ejemplo, que es etnográfico, no es arqueológico, es un pueblo de los indígenas Canela, en Maranhão, en la Amazonía Oriental, acá en Brasil. Y uno ve claramente ese padrón en el pueblo. Uno ve las casas alrededor de una plaza central, los caminos que generan, que conducen desde las casas hacia la plaza central. Y es obvio que ese tipo de padrón de ocupación va a generar diferencias potenciales en la formación del registro arqueológico de ese tipo de contexto, ¿no? Otro ejemplo acá que se ve, por ejemplo, esa es una casa de producción de harina de yuca en la zona de Oiapoque, cerca de Guiana Francesa, acá en Brasil, pero las propias actividades, se ve que hay, tenemos acá, no me acuerdo cómo se dice eso en castellano ahora, este instrumento de limpiar el suelo, en portugués se llama vassoura, no sé, ¿cómo se dice? No me acuerdo ahora. Pero ustedes ven esto y se ve que hay una basura que es más oscura acá, que es más negra, está muy rica en material orgánico. Entonces, ese tipo de actividad corriquera, repetida muchas veces por décadas, a veces por muchos años, genera también distintos depósitos de materiales orgánicos relacionados a padrones de actividad. Por otro lado, este ejemplo acá es algo muy sencillo, ¿no? Es un abrigo muy temporario de los Nambiquara, acá también en la Amazonía de Brasil. Es una foto de los años 30, ya un poco antigua. Eso ya va a generar un padrón de visibilidad arqueológica mucho más bajo. Entonces, toda actividad humana genera un padrón, un registro que se ve en los suelos, pero ese registro va a variar mucho de algo que es muy claro, muy visible, como las tierras negras, y actividades mucho más sencillas, con una visibilidad mucho más sutil, como ese caso de este ejemplo acá. Otro ejemplo, la gente se pregunta mucho, esa es una imagen contemporánea, que una foto que yo saqué el año pasado, de un pueblo que se llama Ponta da Castanha, que está ubicado en la Amazonía Central, acá en Brasil. Nuestros colegas Rafael López, Mariana Cassino están trabajando en este pueblo, haciendo investigaciones arqueológicas. Se ve las casas allá en la distancia. Y en este pueblo, la gente en sus chacras, por detrás de los quintales, por detrás de la casa, cultivan las palmas, las abejas típicas de la Amazonía, pero el pueblo está ubicado
acá se ve sobre un sitio arqueológico con tierras pretas también. Ustedes ven acá, hay una capa enterrada, los suelos son normalmente, en la base de la excavación se ve que el suelo es mucho más gris, ¿no? Gris, un poco naranja, pero se ve en el perfil estratigráfico que tenemos capas de suelos más oscuros que son tierras pretas generadas por la gente que vivió allá en el pasado. Y la gente que vive allá hoy día sigue produciendo tierras pretas, quemando, por ejemplo, su basura por detrás de las casas en fuegos de baja temperatura, quemando la basura despacio, generando, manteniendo ese tipo de suelo antrópico también. Entonces, ese proceso de formación de tierra preta sigue, se pasa hasta hoy en el presente. No es algo del pasado, pero también algo que sigue ocurriendo en el presente. Bueno, algunos ejemplos de excavaciones arqueológicas. Yo empiezo con esta zona acá, que está en la frontera de Brasil con Bolivia. Lo que ustedes ven en verde es Bolivia, es bosque. Y lo que ustedes ven en verde claro, con esas espinas de pescado, desgraciadamente es Brasil. Es la destrucción del bosque amazónico en la parte de Brasil. En esta parte de Brasil, esos puntos negros acá, hay cientos de sitios arqueológicos con estructuras de tierra, montículos, zanjas, de cosas de ese tipo que se han descubierto en los últimos 30, 40 años. Uno de esos sitios que ustedes ven acá, ese sitio estaba cubierto por bosque hace 40 años atrás, y hoy ya se tomó el bosque para la generación de pastizales, pero yo creo que ustedes pueden ver bien que hay una disposición ovalada, en forma de ovalar, alrededor de una plaza central que está justamente en el centro de la imagen y con unas líneas radiales que salen desde el centro, que son caminos, que son antiguas estradas, senderos que esta gente produjo. Y ese es un sitio arqueológico con distintas tolas o montículos que están ubicados alrededor de una plaza central. Acá está, se ve el perfil, un mapa topográfico. Se destruyó una parte de ese sitio por el dueño del terreno. Voy a seguir adelante. Hicimos excavaciones en esos sitios. Eso es interesante porque se ve que esas tolas o esos montículos sabemos que fueron claramente construidos. Incluso Guillermo estaba allá en esas excavaciones también. Pero se ve acá, a la mano izquierda, se ve bien cómo tenemos capas inclinadas, diagonales, de suelos negros que están recubiertas por otras capas que de suelo más amarillo o un poco más gris. Entonces tenemos, técnicamente, ese no es un sitio de tierra preta, pero tiene en su composición capas arqueológicas que me parece que son claramente compuestas por actividades humanas que cambiaron el color y la química de los suelos. Entonces, a veces hay una discusión si hay o no hay tierras pretas en ese contexto. Aunque no sea un sitio de tierras pretas, me parece que es un buen ejemplo de un sitio que tiene capas de suelos antrópicos cambiados por la actividad humana. Sacamos muestras de micromorfología para hacer micromorfología y análisis granulométricas. Ese es el mismo sitio y ahora tenemos una estudiante de doctorado, Kelly Brandão, que está trabajando con ese tipo de material. Otro ejemplo, el suroeste de la Amazonía, y Guillermo va a hablar más de eso, entonces voy a hablar muy rápidamente, que son sitios donde tenemos capas, teotono, de lo cual va a hablar Guillermo, capas muy espesas, de 4 metros a veces, de suelos totalmente antrópicos. Es un proceso pedogenético de generación de suelos que es totalmente artificial, no es natural. Son procesos, no es el viento, no es la lluvia, não são depósitos aluviales, são depósitos totalmente antropogênicos, generando capas muito espessas de suelos de tierras negras, que estamos tentando entender agora também. Acá está Guillermo de rodillas, acá mirando a escavação, na mão esquerda. Estamos sacando muestras, Tiago Carter também trabalha allá, e estamos fazendo análises geoquímicas e também de arqueobotânica e de fauna para compreender o processo de formação de estes suelos. Otro ejemplo también en el sureste de la Amazonía es un conchal, como hay allá también en Ecuador, en la provincia de El Oro, hay muchos conchales monumentales cerca de la frontera con Perú ya, pero ese conchal es un conchal formado por también, no sabemos todavía si son solos oscuros, sabemos, pero no sabemos todavía si son tierras negras también, pero ustedes ven que es una estratigrafía muy compleja, con distintos tipos de capas de formación, donde hay muchas conchas de moluscos, pero también una presencia muy fuerte de suelos oscuros que quizás, si fueran tierras pretas, se fechen en más de 5.000 años. Estamos todavía trabajando con eso. Acá, excavaciones que hicimos ahora
Recién estamos del campo cuando empezó el COVID. No sabíamos que el mundo se estaba acabando. Salimos del campo de esta excavación y estaba todo parado, pandemia, cuarentena, no sabíamos de nada mientras trabajaba. Por eso está toda la gente sonriendo en la foto, porque no sabíamos de la dimensión de la pandemia, ¿no? Y la cantidad de materiales es inmensa que sacamos orgánicos para hacer las análisis después en el laboratorio. Bueno, mi ejemplo final viene de la Amazonía Central, donde trabajé por muchos años, por 20 años más o menos, ¿no? Y allá tenemos sitios que hicimos un trabajo de muchos años de excavación, de mapeo de sitios, de una zona que está ubicada entre el Río Negro, que se ve arriba acá, este río oscuro, y el río Solimões, que es el nombre que se da para el río Amazonas en esa parte de Brasil, muy cerca de la ciudad de Manaus, en la provincia de Amazonas, en Brasil. Los números que ustedes ven en esta imagen son los sitios arqueológicos que hemos mapeado y trabajado allá. Y allá es el paraíso de la Tierra Preta, ¿no? Son sitios, son decenas de sitios, con incluso las imágenes que empecé Michala, de la plantación de papaya, es de esta zona, capas profundas, mucha cerámica, construcción de montículos artificiales, de tolas, usando incluso las tierras pretas como material constructivo. Y por muchos años hicimos un trabajo, no tengo tiempo de describirlo ahora acá, pero un trabajo de mapeo de la variabilidad, de la profundidad y densidad de materiales culturales asociados a los suelos en esos sitios. Y acá en la mano izquierda ustedes ven, por ejemplo, un mapa de un sitio arqueológico donde hay en la parte derecha el mapa del sitio, pero en la mano izquierda hay un montón de rectángulos de colores distintas, y esos rectángulos son la representación gráfica de las muestras que sacamos, indicando la profundidad de los suelos antrópicos. Se ve que cambia mucho dentro del sitio arqueológico. Ahí muy cerquita hay zonas donde los suelos son profundos, todo está oscuro en los cuadrados, los rectángulos, y muy cerquita a la mano izquierda o derecha se ve que hay cambio de color, mostrando que la profundidad de esos suelos cambia de acuerdo, y nuestra hipótesis es que esto cambia de acuerdo con las áreas de actividad, ¿no? Hicimos también muestras de geoquímica, no voy a detener mucho tiempo en esto ahora, para entender también la variabilidad de fósforo, por ejemplo, en esos suelos. En algunos contextos hemos mapeado digitalmente los montículos que se ve acá, que son esas elevaciones que son artificiales. Voy a pasar adelante acá para que... Y hemos excavado esses montículos, que são uma vez mais tolas formadas por el acúmulo de tierras pretas e também de tiestos cerâmicos. Acá está meu colega Eduardo Tamanarra. E também podemos mapear zonas como se chama isso? Como se fosse um muro hecho por palos de madeira, protegendo alrededor desses sitios arqueológicos. Acá não temos mais as estacas, os palos de madeira, mas se vê também que mesmo o processo de enterrar uma estrutura de madeira provoca também cambio no color do suelo. A mão esquerda se vê bem generando os suelos escuros também. Um montão de estruturas de almacenaje. Acá se vê a mão esquerda muito bem. Temos o suelo natural, que é um suelo amarillo, um pouco naranjita, e essas coisas circulares, largas, que são basurales, creemos, com um montão de materiais orgânicos e tiestos também. E creio que isso nos ensina como esse processo de produção desses suelos se formava, uma vez mais. Eram basurales que se ubicavam por detrás das casas, e a gente enterrava literalmente na basura por questões sanitárias, e assim se produzia nesse tipo de sítio. Acá um detalhe um pouco melhor, se vê muito bem o contraste entre o suelo natural, parece que algo lo dibujó, ¿no? Con una línea. Muy claramente el contraste entre el suelo natural, que está en amarillo, y el suelo antrópico tierra preta, que está en oscuro, ¿no? Esos suelos cambian el pH. Normalmente el pH de los suelos amazónicos son muy ácidos, pero por las cuestiones de formación de tierra preta, algo importante es el cambio, el pH se vuelve casi neutro, y eso favorece mucho la preservación de materiais orgânicos, como, por exemplo, cemitérios indígenas do passado. Aqui se vê um detalhe da escavação. E meu último exemplo agora, porque já estou com 26 minutos, não quero tomar muito tempo, mas esse último exemplo, 2-3 minutos, encerro mi charla. Mas esse é um sítio interessante que hemos escavado, meu colega Carlos Clyde Moraes o hizo de verdade, em 2009, 2008, mas é um sítio interessante porque se vê acá, essa é uma planta do sítio, e não sei se está claro para vocês, mas uno vê que há
como que se fueran tolas o montículos ubicados alrededor de una plaza central. Entonces uno ve las elevaciones, que no son muy altas, voy a mostrar las imágenes ahora, y uno ve también la parte más plana, que es la plaza central. Tenemos un modelo de ocupación, queremos que esos montículos se construyeran como si fueran la base de casas, de malocas. La gente los construía y por arriba venían las casas, después se ve por ese esquema el número 4 o 5, se abandonaba la casa, y el número 6, hoy como se ve este tipo de montículo. Eran plataformas inicialmente, se volvieron con la superficie plana, y hoy se volvieron algo un poco más, con una forma más redondeada. Bueno, acá, no sé si está claro acá, pero ese tipo que está sentado en la mano izquierda, Ricardo Chirino, está sentado en el topo del montículo. Y la gente que está a la mano derecha acá está ya fuera de un montículo como ese. Acá se ve mejor, ¿no? La elevación, que es una elevación artificial. Bueno, una visión general del sitio, del camino para llegar allá. Hicimos excavaciones en algunos de esos montículos y hemos descubierto cosas muy interesantes. Primero, una deposición de un montón de tiestos, de vasos casi enteros quebrados en la base. Entonces la gente, como si estuviera haciendo una dedicación, dedicando esta zona, haciendo una quebra ritual de vasos para después erguer essa estrutura monticular. E se vê que muitos desses vasos se remontam entre si. Mas o que é mais interessante é que hicimos escavações no centro do montículo, como se vê acá, nas afueras, na periferia do montículo, como se vê acá, e na plaza central. E isso é algo interessante, porque se vê, não sei se está claro para vocês nesta imagem, mas se vê claramente acá que temos uma capa de suelo escuro na superfície, uma capa um pouco mais clara abaixo e depois uma outra capa de suelo escuro, que está recobrindo uma capa de suelo amarelo. Temos 4 camadas, mais ou menos, que se vê acá. E essa segunda camada, desde abaixo até arriba, la interpretamos como uma camada associada ao processo de queima, de abertura desse bosque para a construção do montículo depois. E, finalmente, na parte central do pueblo, na plaza central, a capa de suelo escuro é muito sencilla, muito delgada. Então, nesse mesmo sítio, temos distintos processos de produção e formação de terras pretas, que estão com profundidades e pHs distintos em ubicações de poucos metros de distância uma da outra. Então, já concluindo minha charla, creio que quando uno trabalha com isso, há que ser muito cuidadoso com a questão do muestreo. Não basta, não é suficiente só falar da categoria terra preta ou terras pretas como algo general. Pero o que queremos fazer nós arqueólogos é entender os processos de ocupação e de câmbio que se passaram em los sítios arqueológicos para de esto compreender, extrair dados para postular hipóteses sobre a história da ocupação. Eu termino com esta imagem acá, são só 2 imagens. Esta é uma foto da mão esquerda que saquei mientras trabalhava nesta zona há uns 10 anos, mais ou menos, e uno vê claramente acá, não sei se está claro para vocês, mas desde arriba hacia abaixo, há uma capa de suelo um pouco mais gris, depois vemos uma capa escura que está muito bem marcada de terras negras, que está enterrada, e depois, muito mais abaixo, allá, quase cerca da pala, há uma capa muito delgada de suelos negros também. Não sei se está boa esta imagem. Mas quando eu trabalhei nesse sítio, era um projeto de arqueologia de contrato. Então, hicimos uma escavação típica de 2x2, algo assim, né, com controle. E eu pensava que teríamos 2 capas distintas de terras pretas, uma mais grossa, que está na superfície, e uma mais antiga e mais delgada allá na base. Mas como era um projeto de arqueologia de contrato, pudemos trabalhar com maquinário allá. E isso nos mostra algo totalmente distinto, não? Você vê que esta capa, de hecho, é uma capa da superfície, é uma capa gruesa de suelos negros, mas se vocês miram nesta imagem, ven que há um tipo allá no hueco que está com a mão indicando o perfil arqueológico, e se uno mira um pouco mais hacia a esquerda deste tipo, se vê que uma parte desses suelos negros estão como que percolando, estão bajando desde a capa superior hasta las capas mais bajas. Esses são solos aluviales muito porosos que permitem o transporte de materiais orgânicos desde arriba. Então, um controle de muestreo melhor nos ensina que, de verdade, essa é uma única estrutura e que um processo tafonômico posterior à ocupação do sítio ha produzido as distintas capas que uno vê nesse corte estratigráfico acá na mão esquerda.
Entonces, ese es mi último slide. Yo creo que se puede dar un consejo, una idea a los colegas y amigos de Ecuador que están trabajando con ese tipo de suelo, es que procuren siempre mostrarlos con mucho cuidado, sacar muchas muestras y comprender en la zona de bosque la distribución de los rasgos por los sitios arqueológicos para que uno tenga una idea mejor de la variabilidad y de la formación de ese tipo de suelo. Pero, sin embargo, también, y con eso concluyo, hay que siempre reconocer la importancia cultural que tienen esos suelos hoy en día por la gente que vive en el bosque, los indígenas, los paisanos, la gente que vive allá y que emplea esos suelos. Nosotros arqueólogos no somos los únicos dueños de esos suelos. No podemos utilizar la legislación arqueológica para botar o echar a la gente que vive en la zona, que vive en el monte y que los utiliza para cultivar también. Hay que buscar siempre algún tipo de relación de respeto, de entendimiento entre la arqueología y la gente que vive y ocupa esos suelos para que uno pueda producir una ciencia que sea de calidad y que tenga también responsabilidad social. Muchas gracias. Hablé un poco más, disculpas, ¿no? Hablé un poquito más. Pero... No, muchísimas gracias más bien, Eduardo, por tu presentación, realmente una presentación magistral y definitivamente nos deja datos sumamente interesantes para tomar en cuenta justamente en la arqueología ecuatoriana, ¿no? En la formación de nuestros suelos en la Amazonía, que también es sumamente importante. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro segundo invitado. Voy a presentar a Guillermo Mandeló, quien se graduó de Historia en la Universidad de Sao Paulo con una tesis acerca de las esferas de la interacción indígena precolombina en la Amazonía. Es también doctor y magíster en Arqueología del programa de posgrado del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Sao Paulo y en ambos trabajó con la región del Alto del Río de Madeira, buscando comprender la cultura material y las dinámicas sociales de las ocupaciones humanas tempranas de esta región. Actualmente es docente e investigador de la carrera de Arqueología en la SPOL, donde también contribuye con el programa de la maestría en Arqueología del Neotrópico. Muchas gracias por aceptar la invitación, Guillermo, y bienvenido también. Bueno, muchas gracias, Tania. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. En Brasil creo que ya es noche, ¿verdad? Es un gusto poder estar aquí hablando con ustedes. Creo que voy a hacer una charla un poco más corta de lo que la hizo Edu, principalmente más relacionado a temas específicos de una región en específica que es el suroeste de la Amazonía y un sitio que es un sitio bastante especial en este contexto de la comprensión de la formación inicial de las tierras pretas, que es el sitio Teotonio. Entonces voy aquí a compartir la pantalla y ustedes pueden confirmarme si ven. ¿Sí? Chévere. Entonces voy a empezar. Bueno, saludos a todos. Yo veo también aquí que hay algunos estudiantes de SPOL. También los saludo. Bueno, un breve resumen de las cosas que voy a hablar aquí rápidamente acerca de estos sitios, por tanto, los suelos antrópicos del suroeste de la Amazonía, de este sitio Teotonio que tiene un montón de cosas, de elementos especiales para la arqueología de la Amazonía en general, pero voy aquí discutir solamente el hecho de que nosotros encontramos un contexto de tierras negras, de suelo antrópico con más de 6.000 años de antigüedad. Voy a intentar hacer una comparación aquí también para, ni tanto una provocación, pero más bien un intento de discutir algunos conceptos que nosotros manejamos aquí desde Ecuador, principalmente a partir de un análisis bastante sencilla, bastante resumida de la cultura Valdivia y de la fase mazangana, que es esta fase de las tierras pretas antiguas de esta región. Pero creo que este asunto va a quedarse un poco más claro en la medida que nosotros avanzamos en la ponencia, ¿verdad? Bueno, esta introducción yo creo que Eduardo ya lo hizo con una maestría bastante impresionante acerca de las caracterizaciones más generales sobre este tipo de artefacto arqueológico, ¿verdad? O sea, las tierras negras, de hecho, se configuran no solamente como el resultado de la acción humana del pasado, sino que más bien para nosotros, hoy en día, arqueólogos, nosotros la tratamos de manera bastante especial por el
digamos, como un artefacto. Entonces, es un tipo de suelo que es fácilmente reconocido, ¿verdad? Eduardo tiene una frase que a mí me parece que es realmente espectacular cuando dice siempre que lo más fácil que hay en la arqueología de la Amazonía es encontrar un sitio arqueológico, porque el contraste del suelo de la mayor parte de los sitios arqueológicos en la cuenca amazónica es muy grande, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo prospección en las orillas de los ríos de la Amazonía y encontramos este suelo de cuero oscura, siempre va a ser un sitio arqueológico, ¿verdad? Está siempre asociado, por lo tanto, a estos vestigios humanos del pasado y tiene, por supuesto, características químicas que lo configuran como un tipo de suelo que es altamente fértil, además de contar con esta altísima estabilidad de los nutrientes, característica que también ha señalado Eduardo anteriormente, ¿verdad? Y estos tipos de sitios arqueológicos, como ha demostrado Edu, se encuentran presentes en casi todas las cuencas, en casi todos los ríos, en todas las regiones de la Amazonía, ¿verdad? Yo voy a tratar aquí específicamente de una región que es la cuenca del Alto Río Madeira, que está aquí señalado en rojo, en la provincia de Rondônia, en Brasil, pero justo en la frontera de este país con Bolivia. El río Madeira es el más grande afluente del río Amazonas, ¿no? Corresponde a cerca del 20% de la capacidad de agua del Amazonas viene del río Madeira, y esta parte específica del río Madeira es compuesta o más bien caracterizada por la presencia de 24 cascadas, realmente bastante perdón gente, pero los que son de Guayaquil, que los sonidos de la calle son intermitentes, ¿verdad? Sobre todo el día. Entonces, una gran cantidad de cascadas y gran parte de los sitios arqueológicos que nosotros encontramos en esta zona están relacionados justamente a un estilo de vivir, a un modo de vivir junto a estas cascadas, ¿verdad? Entonces, si podemos decir que hay una área donde estas poblaciones precolombinas estaban buscando para evitar, es justamente este espacio junto a las cascadas, que tienen una característica que voy a enseñar un poquito más adelante, que es la gran cantidad de pescados, ¿verdad? La arqueología, por así decirlo, las investigaciones arqueológicas en esta región, de verdad que no son tan recientes. Desde los años 70, los arqueólogos, y en especial un arqueólogo de Brasil llamado Eurico Miller, ha empezado a desarrollar prospecciones en esta zona, y durante por lo menos 20 años, desde los años 80 hasta los principios de los años 2000, esta zona se quedó un poco olvidada de la arqueología de Brasil, de cierta manera, y entonces, principalmente a partir de los estudios de Eduardo, pero también de un otro compañero de nosotros, que es el doctor Fernando Almeida, que sí siempre es importante dar crédito a él por haber traído nosotros a esta región después de tantos años de olvido. El cuadro general de sitios arqueológicos que tenemos hoy en día en las orillas de esta cuenca es este que ustedes pueden ver ahí. O sea, hay una cantidad bastante grande de sitios arqueológicos, y todos estos sitios que están ahí puntuados con diferentes colores tienen como, dentro de las innumerables características que poseen, tiene la presencia de las antrópicas, como siendo el suelo en lo cual nosotros encontramos estos vestigios, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que este arqueólogo, Eurico Miller, ha puntuado aún en sus investigaciones iniciales en los años 80, es la presencia de capas de estas tierras negras sin la presencia de materiales cerámicos, lo que para la época era algo bastante, bueno, hasta hoy en día de cierta manera, y es algo que nosotros vamos a discutir ahora, es algo bastante original en el contexto de la arqueología de la cuenca amazónica, por el hecho de que, como dice Eduardo en su ponencia, en gran parte de la región amazónica nosotros encontramos en los vestigios arqueológicos la presencia de la tierra preta siempre asociada a culturas que ya producían cerámica, por cierto, y en gran parte de la Amazonía
Tierra Preta aparece con este primer grupo cultural, que son los grupos, o la fase. Ahí en Brasil nosotros manejamos el concepto de fase y tradición para los grupos de cerámica, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que voy a hablar bastante de fase tal, fase X, pero pienso que aquí en Ecuador más bien podría ser traducido como cultura, el concepto de cultura, ¿verdad? Entonces, las tierras pretas aparecen en el contexto arqueológico de gran parte de la Amazonía, ahí alrededor del tercer milenio antes del presente, junto a esta cerámica Pocoazutúa. Entonces, lo que Eurico Miller logró demostrar en sus prospecciones, y había hecho algunas excavaciones, aunque todavía muy puntuales, muy iniciales, fue demostrar que había entonces algunas capas en algunos de esos sitios arqueológicos de tierras pretas sin cerámica. Y los puntitos rojos que ustedes pueden ver son los sitios arqueológicos que no solamente él, sino más bien que otros equipos de arqueólogos también a lo largo de estos últimos 30 años ha prospectado y evidenciado la presencia de estas capas de tierras negras antrópicas profundas en las estratigrafías, y que tiene como característica principal, por lo tanto, la ausencia del material cerámico, lo que indicaría, por supuesto, una antigüedad relativamente grande. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar de este sitio que está ubicado aquí como número 1, que se llama el sitio de Otoño. El próximo año, 2021, nosotros, y otra vez, gran parte de las cosas que yo voy a hablar aquí es parte de un esfuerzo colectivo de distintos investigadores que, coordinados por el y por el profesor Fernando Almeida, han desarrollado investigaciones acerca de este sitio arqueológico y algunos otros sitios de la región. Entonces, también es importante puntuar eso, ¿verdad? Es parte de un trabajo interdisciplinar de distintos compañeros. Y nosotros, en 2021, va a cumplir 10 años que estamos trabajando casi de manera ininterrupta en este sitio, el sitio de Otoño. Casi todos los años fuimos a campo, hicimos excavaciones, ya fue 8 o 9, ahora no me acuerdo lo cierto, del número de etapas de campo que hicimos, una cantidad bastante grande de material arqueológico, y todavía estamos, claro, avanzando bastante, creo, en la comprensión de las dinámicas culturales del pasado de esta región, pero todavía nos falta bastante, como ustedes van a poder mirar. Entonces, este sitio se queda, como les conté, a la par de una cascada impresionante, la más grande cascada de estas 24 cascadas que existen en este río. Desafortunadamente, ahí tenemos una foto de los años 80. El sitio se ubica aquí en esta margen sur, ¿verdad? Pero ahí está en la parte superior de la imagen, que ustedes pueden ver, en un plató relativamente plano, cerca de 70 metros arriba del nivel del río. Y ahí una de las grandes características de esta región desde el punto de vista geográfico o biológico es la presencia muy grande de pescados, de diferentes tipos de pescado, y determinadas épocas del año la cantidad de pescados que sube en este proceso de la piracema, como nosotros llamamos en Brasil, de la subida de los ríos de los pescados, de los peces, es incluso una de las cosas más fáciles que hay, es realmente poder pescar un pez en esta época. Entonces es una área que tiene, por supuesto, una abundancia de proteína muy grande, ¿no? Desafortunadamente, a partir de 2011 se construyó 2 hidroeléctricas gigantescas en este río, y casi todas las cascadas del río Maera están ahora submersas por el reservatorio de estas 2 hidroeléctricas. Eduardo les contó parte de la arqueología de rescate que fue hecha en esta zona y la dirigido. Y nosotros tuvimos la ventaja de trabajar en un sitio que no fue inundado. Como ustedes pueden ver, la cascada que aquí existía todavía existe, pero debajo del agua, y el sitio, o gran parte de él, ¿verdad? La parte más importante de él, yo podría decir, se quedó intacta de este proceso, ¿no? Aquí tenemos una imagen que es una imagen 3D, el sitio
aquí se encuentra, ¿no? Y como les conté, entonces nosotros estamos trabajando ya hace casi 10 años, estamos trabajando en cooperación no solamente con distintos compañeros de la Universidad de São Paulo, sino más bien también de compañeros de la Universidad Federal de Rondônia, que también nos ha contribuido de manera bastante grande en estas, no solamente excavaciones, sino análisis de los materiales, discusiones y etcétera. Hasta el momento nosotros tenemos una cantidad realmente bastante grande de materiales que hemos excavado, inúmeras intervenciones hicimos de distintas maneras, a partir de distintas perspectivas en el sitio, buscando comprender la totalidad de la dispersión de los vestigios arqueológicos en este sitio, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver también una imagen de reproducción 3D de lo que fue un día esta zona sin la inundación, ¿verdad? Esta área toda de roja es el área que nosotros hemos prospectado de máxima expansión en superficie de la Tierra Negra antrópica. Corresponde a aproximadamente 50 hectáreas de área de Tierra Negra, lo que es algo bastante grande incluso para los sitios arqueológicos de la Amazonía Central, que también tiene sitios arqueológicos de proporciones gigantescas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, yo voy a hablar un poquito después, Royal Alto, en una reciente prospección que nosotros hicimos, alcanzó aproximadamente 13 hectáreas, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí tratando de un sitio que tiene en su máxima ocupación probablemente algo alrededor de 50 hectáreas, que es bastante grande. Entonces, aquí un mapa de las intervenciones, lo que nosotros hicimos a partir de una metodología bastante propia de nuestro proyecto. Además de estas excavaciones amplias, también hicimos cateos sistemáticos a cada 20 metros. Todos estos puntitos negros que ustedes pueden ver son estos cateos que hicimos a cada 20 metros. Hicimos un cateo de aproximadamente 1,20 m. Y a partir de esta prospección intrasitio, por así decir, fue que nosotros logramos demostrar que había no solamente la presencia de estos suelos antrópicos, las capas bastante profundas de suelos antrópicos relacionados a estas ocupaciones, y lo voy a llamar de recientes, pero tienen 3.500 años de antigüedad, relacionadas a grupos ceramistas, ¿no? Hay una serie de compañeros que están trabajando con estos contextos. Ahora, aquí yo saqué una imagen de un artículo reciente que publicó el compañero Tiago Castro, donde ha demostrado la antigüedad de estas ocupaciones cerámicas en este sitio arqueológico, el sitio Teotonio, para la fase Pocoazú-Turba, que llega hasta alrededor de 3.200 años antes del presente. Y ahí viene, por lo tanto, toda una serie de otras fases arqueológicas, ceramistas, por supuesto, que existen y que dejaron sus testigos en este sitio arqueológico, ¿no? Ahora, lo que también demostramos a partir de la aplicación de esta metodología de la comprensión, que tenía como objetivo la comprensión más general o total del sitio arqueológico, porque es un sitio que fue también bastante impactado desde el punto de vista de las acciones modernas. Entonces hay una carretera, aunque una carretera que no fue cementada, una carretera de suelo común, ¿verdad? Hay un impacto, pero también este sitio arqueológico fue parte, todavía es una finca de plantación. Entonces ahí hay una serie de impactos modernos en este sitio. Entonces nosotros tardamos bastante para comprender la sucesión de capas y la presencia de estas distintas fases culturales dentro del sitio arqueológico. Pero aquí, como ustedes pueden ver también, como han demostrado Eduardo en distintas imágenes de distintos sitios arqueológicos de la Amazonía, las estratigrafías de tierra preta no son homogéneas, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí que hay un suelo que es bastante oscuro, que está como que en medio de un suelo que es mediano oscuro, y otro que va como ya cambiando para un poco más claro su color, ¿verdad? Y en algunas de estas áreas de este sitio arqueológico nosotros logramos demostrar, de hecho, además de la presencia de estas largas capas de tierra negra, con la presencia de
cerámico, que son más, que llegan hasta 3.200 años desde el presente, demostramos también, logramos encontrar la presencia de estas capas negras que indicaba ya aquel arqueólogo Rico Miller en los años 80, sin la presencia de material cerámico, ¿verdad? Entonces aquí en este perfil que nosotros hemos trabajado, es un perfil de aproximadamente ¿no? Es un perfil de 18 metros, abajo de la línea roja, es justamente esta capa de tierra negra donde no hay cualquier indicio de material cerámico, ¿verdad? Ustedes después van a ver que hay algunas áreas del sitio donde sí encontramos, todavía estamos intentando hacer una discusión sobre la presencia de una cerámica incipiente tal vez en esta capa cultural, pero creo que todavía es un tema de lo cual nosotros estamos empezando, ¿verdad? Entonces voy a presentar aquí de manera más general. De acuerdo a la clasificación inicial que había hecho este arqueólogo en los 80, nosotros decidimos continuar utilizando la nomenclatura que le había propuesto, ¿verdad? Y por distintas maneras, desafortunadamente, este arqueólogo ha publicado mucho poco, entonces también fue un trabajo bastante trabajoso a nosotros para poder describir estas capas, que de hecho son capas, o son contextos arqueológicos con características muy peculiares en la arqueología de la Amazonía. Entonces aquí en esta excavación ustedes pueden ver esta capa superior de suelo claramente oscuro, la tierra preta que nosotros llamamos de fase mazangana, que es justamente este contexto arqueológico de la tierra preta sin cerámica, y abajo, en algunas áreas del sitio, abajo de estas capas de suelo negro sin cerámica, en la fase mazangana también encontramos un contexto arqueológico que aquí en Ecuador podríamos llamar de arcaico, ¿verdad? De grupos de características recazador-colector, que llamamos de Girao. Pero aquí voy a tratar básicamente de este contexto de la fase mazangana, ¿verdad? De acuerdo con la serie de dataciones de fechado que hicimos, nosotros sabemos hoy en día que este contexto arqueológico tiene como fechados más antiguos 6.500 antes del presente, lo que es bastante antiguo como les conté, y llega hasta 3.500 antes del presente, cuando empezamos a encontrar en las estratigrafías la presencia de este material Pocoazutú. Ahí tenemos una foto que incluso creo que es de autoría de Eduardo, donde nosotros a través de una propuesta que hicimos de excavar una superficie más amplia, fue posible encontrar lo que nosotros creemos que son pisos de ocupación de esta camada de la fase mazangana, con la presencia de fogones. Hay una presencia muy grande de rocas que a nuestra interpretación nos parece que está como arranjadas de alguna manera, que configuran estos espacios de fogones, ¿verdad? Al que parece es de hecho un espacio doméstico. Y por supuesto la tierra negra muy bien marcada, ¿verdad? Este suelo aquí de coloración roja es de hecho la carretera que yo les conté anteriormente, ¿verdad? Es interesante porque nosotros ahí estamos excavando justamente abajo de la carretera, y tenemos muchas veces nosotros en cuanto a arqueólogos la idea de que estas modificaciones modernas tienen como tiene como característica la destrucción de los sitios arqueológicos o los contextos arqueológicos. Entonces muchas veces cuando estamos haciendo por ejemplo arqueología de contrato, ¿no? Y encontramos una área, hay una carretera, muchas veces escribimos en nuestros reportes que esta área ya fue totalmente impactada. Bueno, aquí hay un ejemplo de un contexto bastante preservado que está abajo de una carretera construida recientemente, ¿verdad? Entonces aquí algunas fotos más de este contexto, la gran cantidad de carbones de tamaño bastante grande, lo que también no es algo muy común en la Amazonía, principalmente no porque no existen, sino más bien por las características de preservación que son bastante particulares también en este sitio arqueológico. Y lo que encontramos, bueno, no encontramos cerámica, como les conté, en estas capas del Holoceno medio. Lo que encontramos es justamente estos materiales
de Lippi-Kalaska en cuarzo en su mayor parte. También hay alguna presencia, aunque en menor cantidad, de material pulido también de algunas rocas que también tiene su origen en las proximidades del sitio arqueológico. Encontramos también lo que contribuye en nuestra interpretación de que estos contextos que están fechados para el Holoceno Medio en este sitio correspondan a unidades de habitación. Es el hecho de que encontramos también algunos, bueno, hasta el momento encontramos solamente óleo de poste, está muy bien marcado por estas rocas alrededor de esta estructura que está excavada, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Y ahí una imagen acerca de estos fechados que nosotros obtuvimos. Tenemos esta fecha que es realmente bastante antigua, pero no es la única en la región. Hay un otro sitio que desafortunadamente fue destruido por la construcción de estas hidroeléctricas, que tiene también un fechado de 7.000 años para este tipo de suelo de tierra preta sin cerámica, pero en general nuestras fechas están alrededor de 5.800 años para esto que sería probablemente una de las evidencias más antiguas de sedentarización en el continente sudamericano, ¿verdad? Aquí les presento también, bueno, cómo hicimos estas excavaciones más amplias. Fue posible hacer una reconstrucción horizontal de la presencia de estos materiales, ¿verdad? Mucho carbón aquí en color negro. Las estructuras que nosotros interpretamos como siendo fogones, ¿verdad? Y los fechados alrededor del Holoceno Medio, que van hasta 6.440 antes del presente, ¿no? Ahora, intentando resumir esta discusión, pensando más allá de las propias evidencias materiales, ¿qué es que significa, o más bien cuáles son las implicaciones del hecho de que nosotros estamos encontrando estos sitios con tierras negras con 6.000 años de antigüedad? Bueno, una de las cosas más obvias, como ha dicho Eduardo, es justamente el hecho de que estamos enfrente a un contexto arqueológico que indica claramente una sedentarización, ¿verdad? Son grupos que ya tienen una dinámica de organización, de relación con el medio ambiente que promueve la formación de este suelo antrópico, y nosotros sí sabemos que para formar este tipo de suelo es necesario una cantidad relativamente grande de gente. O sea, no es una familia solamente que va a formar esta área tan grande de suelo antrópico, pero además de eso es necesario una cantidad relativamente grande de gente viviendo de manera continua en un mismo lugar y compartiendo, creo yo, las mismas características desde el punto de vista de la relación con el medio ambiente para poder formar este tipo de suelo, ¿no? Entonces, aquellos resultados de los cateos que hicimos, lo que hizo aquí en este mapa fue separar las áreas donde nosotros encontramos suelos de tierra negra sin cerámica, ¿verdad? Claro que ni todas estas áreas del sitio fueron excavadas en estas unidades más extensas, pero es más bien una proyección de lo que podría haber sido el área de ocupación de este grupo de la fase mazangana alrededor de 6.800 años antes del presente. Entonces, eso sí es muy interesante, ¿verdad? Porque realmente los primeros indicios de sedentarización en la región amazónica, como Eduardo les dijo, están relacionadas al periodo del tercer milenio antes del presente, y nosotros estamos aquí tratando justamente de un periodo de fechados que son mucho más antiguos, ¿verdad? Otra cosa que podría servir también como envasamiento para la discusión acerca de los cuestionamientos del qué significa que encontramos estos suelos antrópicos tan antiguos, es acerca de la intensificación del manejo del paisaje. Ahora, eso sí es interesante porque es claro, es una discusión que siempre viene con
los debates acerca de la formación de la tierra preta, y de hecho hay muchos compañeros que sí creen que la formación de la tierra preta está necesariamente relacionada con la intensificación del manejo del paisaje y la domesticación de plantas, ¿verdad? Ahora, principalmente a partir del trabajo de dos compañeras, Jennifer Watson y Myrtle Schrock, trabajando con lo que es la arqueobotánica, ellos lograron sí comprobar la existencia de plantas que son domesticadas en la fase mazangana, pero también analizaron con muestras de este contexto más antiguo, que aquí podríamos llamar de arcaico, pero, o sea, solo en términos de comparación con la arqueología de Ecuador, ¿verdad? Que es la fase Girao. También existe, así como Las Vegas, por ejemplo, la presencia de plantas domesticadas desde 9.000 años antes del presente. Entonces, es difícil decir todavía que el aparecimiento de las tierras pretas significó una intensificación del manejo. Puede haber sido un cambio de algunas plantas por otras, pero la intensificación todavía es una discusión que creo que es muy temprano para que nosotros podamos hacer cualquier tipo de asertiva sobre este tema, ¿verdad? Y tenemos también la discusión de las herramientas, que eso sí es muy interesante, ¿verdad? Las tierras pretas, o el proceso de aparecimiento de las tierras pretas en la Amazonía siempre viene junto a la discusión sobre el aparecimiento del periodo formativo, ¿verdad? O de la revolución neolítica, por el hecho de que, como siendo un suelo súper fértil, muchos arqueólogos durante muchas décadas han interpretado como siendo el resultado justamente de estas nuevas tecnologías, no solamente intensificaciones, sino también de cambios sociales, cambios profundos de tipo de agricultura, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros vemos en el análisis de las herramientas de la fase mazangana en comparación a lo que es este periodo más antiguo de la fase Girao, es justamente que no hay un cambio muy profundo en la producción de las herramientas, ¿verdad? Entonces, también, no hay el surgimiento de la cerámica en cuanto a tecnología de producción de herramientas, y las herramientas de lítica lascada, tallada, permanecen casi toda igual. Desde el punto de vista de la cadena operatoria es muy semejante, y igual en estas capas más antiguas del arcaico, nosotros también encontramos objetos que son de pulidos, ¿verdad? Entonces, creo que los trabajos que nosotros hemos desarrollado en el sitio Teotonio nos dejó frente a un paradigma que es bastante interesante y nos ha provocado a pensar distintas cosas. Ya hemos publicado algunas cosas, Eduardo ha publicado algunos artículos bastante interesantes también sobre este tema. Y este paradigma yo podría traducir de esta manera, que el hecho de que tenemos la tierra preta, que normalmente es relacionada a un proceso de cambio profundo de las relaciones sociales o de las relaciones de estas poblaciones precolombinas con el medio ambiente, normalmente está relacionada con actividades que son agrícolas, ¿verdad? Nosotros hemos encontrado distintos contextos de tierra negra antrópica, sino que sin cerámica, ¿verdad? Y este proceso, si uno quiere llamarlo así, es un proceso que tiene 3.000 años de duración. Entonces, también la tradición arqueológica clásica o más conservadora, por así decir, tiene esta idea muy desde el punto de vista del evolucionismo social, de que las poblaciones tienen un fondo teleológico de desarrollo de sus tecnologías, de sus prácticas socioculturales, ¿verdad? Entonces, si estuviesen buscando desarrollo, una evolución cultural, por así decir, ¿por qué es que tardaron 3.000 años para que la cerámica pudiera aparecer, ¿verdad? O sea, estos paradigmas de esta visión más clásica, no solamente de la arqueología, pero de la antropología cultural, por supuesto, pero de la visión que nosotros aún tenemos sobre lo que es el periodo formativo en la cuenca amazónica, nos genera una serie de cuestiones como, por ejemplo, el formativo es tardío en la Amazonía, es un formativo que no se ha completado. Entonces, gran parte no, perdón, pero algunos de estos cuestionamientos me han generado algunas inquietudes, y me puse, bueno, por el hecho de estarmos trabajando aquí también
en el sitio Real Alto y en esta región de la provincia de Santa Elena, que ustedes conocen súper bien también. El sitio Real Alto tal vez sea el ejemplo más clásico de este proceso, de este largo proceso de cambios sociales, de cambios culturales, de cambios tecnológicos, caracterizados como periodo formativo o como Jorge Marcos también llama de revolución neolítica americana o revolución neolítica de los trópicos, ¿verdad? La cultura Valdivia, el representante de este cambio, de este largo cambio, tiene algunos elementos que la configuran como homogénea en la cerámica. Claro que nosotros tenemos una serie de fases dentro de la cultura Valdivia que sí son bastante diferentes, pero en algún sentido tienen un carácter bastante homogéneo de esta cerámica, pero que también las excavaciones a lo largo de los últimos 40 años llevadas a cabo por Jorge y sus más distintos colaboradores ha generado la perspectiva de que estos cambios fueron cambios que ocurrieron no de una, sino bien cambios que se sucedieron a lo largo del tiempo, ¿verdad? Incluso yo pienso que la propia interpretación de Jorge parte del presupuesto de que este cambio profundo, que es el propio periodo formativo de la revolución neolítica de los trópicos, en Real Alto no está marcado únicamente por las innovaciones tecnológicas, ¿verdad? O sea, la cerámica aparece en Real Alto alrededor de 5.800 años antes del presente, con lo que es el Valdivia I, y permanece durante por lo menos un milenio con estas características, pero el verdadero cambio para él, yo tengo bastante acuerdo con su propuesta, empieza a ocurrir a partir de Valdivia III, que es ahí alrededor de 5.000 años antes del presente. Ocurre un cambio muy bien marcado en la forma del asentamiento, en la alimentación, un estudio muy interesante en las caries de los dientes, al que parece los habitantes o las poblaciones de Valdivia III ya tendencia mucho más grande de maíz, ¿verdad? Las herramientas cambian de tamaño, cambian de función, ya aparece mucho más una sociedad, de hecho, cercana a lo que podríamos llamar de un sistema agrícola, lo que se consolida a partir de Valdivia IV y Valdivia V, con este concepto que Jorge llama de agricultura intensiva, ¿verdad? La presencia de pozos de almacenamiento, la presencia de sepultamentos que son sepultamentos rituales, que tiene muy bien marcado estratos sociales, y también áreas, división social del trabajo, áreas específicas dentro del sitio arqueológico. Entonces, incluso dentro de este sitio arqueológico que nosotros tenemos como modelo, el modelo más bien cerrado de lo que es la revolución neolítica o el periodo formativo por lo menos el continente sudamericano, el aparecimiento de la cerámica o el aparecimiento de las plantas domesticadas también no implican en un cambio profundo en las relaciones sociales. Esos cambios profundos van a empezar a surgir solamente a partir de por lo menos un milenio después. Y entonces, ¿qué tipo de reflexión pienso yo que estos aportes de la arqueología de la península de Santa Elena puede ayudarnos a nosotros, arqueólogos de la Amazonía, en la comprensión de la formación de estos sitios, de estos suelos antrópicos de la Amazonía? Yo pienso entonces que el aparecimiento de estos suelos antrópicos en la Amazonía no necesariamente indican un cambio profundo en estas relaciones sociales, aunque sea de hecho un reflejo de un cambio, de un modo de asentamiento muy bien marcado, ¿verdad? Las poblaciones se vuelven sedentarias, y esto es lo que genera de hecho la producción de esta, y digo producción, pero la huella, por así decir, de este modo de vida, que es el modo de vida de las poblaciones precolombinas de la Amazonía, ¿no? Entonces, las tierras negras, ¿qué podrían ser entonces? El fruto del acaso, bueno, de alguna cierta manera sí, como dijo Eduardo, ¿verdad? Pero pienso que tal vez nosotros podemos ir un poquito más adelante, en el sentido de explicar por qué es que se genera estos suelos antrópicos, ¿no? Yo pienso, entonces, en comparación siempre con el Real Alto en este sentido, es interesante pensar que los suelos antrópicos en la región amazónica podrían, en un ejercicio aquí de como bastante anacrónico, pero podría haber cumplido un papel
un rol de vector de cambio de las relaciones sociales, ¿verdad? Porque ha generado un tipo de suelo que de hecho es un suelo muy fértil, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, el hecho de que de 5.800 años antes del presente, en este sitio, el sitio Teotonio, nosotros ya teníamos cerca de 3 hectáreas de este suelo, que es un suelo bastante fértil, ¿verdad? ¿Por qué es que nosotros no logramos identificar? De hecho, no identificamos porque no existe estos cambios profundos sociales de estratificación social, de cambio profundo en la manera de producir, del surgimiento de un modelo agrícola, que es de hecho lo que nosotros vamos a tener en la provincia de Santa Elena, pero que la Amazonía, los estudios de todos nosotros están demostrando que es completamente diferente el modo de vida de estas poblaciones, ¿verdad? Yo pienso que es justamente el hecho de que estas poblaciones precolombinas en la Amazonía, de alguna manera, han producido una manutención de miles de años de un determinado modelo socioeconómico de manejo agroforestal, donde las tierras negras no han tenido un papel de una herramienta en el servicio de adubo del suelo o de incremento de la agricultura, ¿verdad? Lo que es muy interesante porque las condiciones materiales para ocurrir, para que pudiese ocurrir los cambios sociales que nosotros vemos en la provincia de Santa Elena, ya estaban puestos en el Holoceno Medio, también en la cuenca del Alto Río Maera. Pero ¿por qué es entonces que nosotros por qué es que este proceso no se desarrolló de esta manera? Y a mí me parece que es interesante, y tal vez la clave para contestar esta pregunta sea que la diferencia de la historia de estas poblaciones precolombinas entre el Alto, por ejemplo, y el sitio Teotonio, son justamente las decisiones colectivas que fueron siendo tomadas a partir del desarrollo de las determinadas técnicas que fueron siendo descubiertas, desarrolladas por estas dos poblaciones. Es decir, tenían las características, tenían la capacidad técnica de poder haber desarrollado características sociales tal cual han desarrollado las poblaciones Valdivia, pero de alguna manera eligieron continuar reproduciendo este mismo modelo socioeconómico de manejo agroforestal en la cuenca del Alto Río Maera, y es de hecho, pienso yo, lo que ha perpetuado la producción, por así decir, de este tipo de suelo antrópico, ¿verdad? Entonces, otra vez, como les digo al principio, esta es una reunión de informaciones de distintos compañeros que hacen parte de este megaproyecto, de lo cual Eduardo es el coordinador. Me gustaría agradecer también a Jorge, Marcos y Omar por las charlas y por la contribución acerca de estas investigaciones que nosotros estamos desarrollando a través de Mar Alto, y agradecer solamente a ustedes que están nos asistiendo, pero también al Instituto del Patrimonio de Quito por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por esta brillante presentación. Realmente es sumamente interesante, igual todos estos datos y esta relación, ¿no?, de la formación de los suelos antrópicos con todos estos procesos de sedentarización, y inclusive de estas fechas tan antiguas que tú nos presentabas, ¿no?, de 3.000 años antes de Cristo. Y bueno, realmente sumamente también interesante esta variabilidad en los contextos asociados a la formación de estos suelos antrópicos. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas por parte de los participantes. Igualmente, si quieren continuar dejando preguntas, aún pueden hacerlo los participantes. Y para, bueno, formar este espacio de discusión acerca de estas ponencias, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las preguntas que tenemos. Yo creo que pueden responderlas cualquiera de los dos panelistas, o si quieren responderlas ambos también, sería muy interesante. La primera pregunta nos dicen: ¿cuáles son los sitios registrados como potenciales en Ecuador? Supongo que está relacionado esta potencialidad al tema de estos suelos negros, ¿no? No sé si Eduardo o Guillermo nos podrían ayudar. ¿Qué te parece, Guillermo? ¿Quieres empezar? Bueno, puede ser. Yo pienso, bueno, gracias por la pregunta. Yo no sé muy bien quién ha hecho. Pero claro que la Amazonía, no solamente en Ecuador, sino más bien en distintas partes del continente sudamericano, tiene una variabilidad muy grande de contextos
que son sumamente interesantes. Yo pienso que hay una de las cosas que la arqueología de la Amazonía de Ecuador puede aportar de manera bastante profunda, son por el hecho de que, claro, Ecuador, y es dialéctico eso, ¿verdad? Porque nosotros que trabajamos en la Amazonía sí sabemos los problemas desde el punto de vista sociales y también ambientales de la explotación del petróleo en la cuenca amazónica, ¿verdad? Pero también ha generado una serie de informaciones acerca de sitios arqueológicos localizados en las regiones del interfluvio, ¿verdad? De los distintos ríos de la Amazonía ecuatoriana, y algunos de estos sitios arqueológicos tienen, de hecho, la presencia de este suelo antrópico, ¿no? De las tierras negras. Lo que es algo que, bueno, en Brasil nosotros de verdad que tenemos muy pocas áreas prospectadas en estas zonas de interfluvio. Yo pienso que es un campo bastante en abierto, de la cual la arqueología de la Amazonía de Ecuador podría aportar de manera bastante, o sea, específicamente sobre el estudio de los suelos antrópicos. No sé qué piensa Eduardo también. Bueno, yo no soy un experto profundo en la arqueología de la cuenca amazónica en Ecuador, pero imagino que hay zonas, por ejemplo, donde hay contextos espectaculares que, si no, que valería buscar a lo menos cambios antrópicos en los suelos. Yo no sé si porque yo me acuerdo que Manuel Arroyo Calen hizo un percorrido del río Napo hace poco tiempo, ¿no? En Ecuador y Perú, y parece que no encontró suelos. Yo trabajé con Manuel muchos años en Brasil, y en esos suelos de la Amazonía Central profundos, me parece que Manuel no encontró suelos con las mismas características que uno encuentra en los contextos de la Amazonía Central. Pero por otro lado, yo me acuerdo que Stefano Serrano, que ha sido mi alumno en 2014, creo en la SPOL, que había documentado presencia de suelos antrópicos en la cuenca del río Napo, también más allá del río Napo, en los tributarios, como bien mencionó el Guilherme. Pero creo que hay otros contextos espectaculares en la Amazonía ecuatoriana donde valería sí la pena buscar evidencias de cambios antrópicos en los suelos. Yo pienso acá en pelo menos el río Napo, sin duda muy interesante, claro, tiene mucho que ver con la arqueología de Brasil, porque tenemos cerámicas que llamamos de guarita o polígonos que son muy parecidos con las Napo, ¿no? Entonces hay una discusión que es muy interesante, pero también dos otras zonas que vienen a mi cabeza ahora, que es la zona de Lupano, ¿no? Que tiene una arqueología espectacular. Incluso el INPC hizo un trabajo muy interesante. Ernesto Salazar trabajó allá, Stefan Rostan trabajó allá, otra gente que quizás yo no sepa ahora, pero el INPC tuvo un trabajo muy interesante, un percorrido con imágenes también que Olga Wolfson lo coordenó. Y esta zona de Lupano es espectacular, porque la cantidad que uno tiene de montículos de tolas, yo creo que si uno mira las imágenes producidas, piensa un poco del contexto, debe haber sí una variación muy grande de asignaturas químicas en esos suelos que permite un abordaje interesante desde la geoarqueología. Y la otra zona que es fantástica también de la Amazonía de Ecuador es la zona de Zamora Chinchipe, ¿no? De Palanda, donde los trabajos de Francisco Valdés nos han mostrado contextos espectaculares, ya de monumentalidad muy temprana, cerámicas también con fechas tempranas, evidencia de cultivo de cacao de hace más de 5.000 años. Yo no sé si uno encontraría ya estas mismas terras pretas de Teotônio, por ejemplo, que tendría más o menos la misma edad, pero sí valería mucho la pena, creo. Si la gente ya no está haciendo esto, valería la pena pensar también en abordajes que con esa perspectiva más de edafología arqueológica en esos contextos también. No sé si contesto bien, pero... Muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, durante las dos presentaciones han hablado sobre las transformaciones geoquímicas por actividad antropogénica. ¿Cuáles son los elementos químicos que sirven como indicadores, guías y qué métodos es el más utilizado para su análisis geoquímico? Igualmente, no sé, Guillermo o Eduardo. Quizás yo pueda empezar esa, ¿está bien? Sí. Claro, por supuesto. Gracias. Bueno, hay algunos indicadores que son muy importantes de actividad humana, quizás los fosfatos, porque los fosfatos están directamente asociados a materiales orgánicos como huesos, que son
huesos de animales, de pescados, pero puede ser de gente también, que son depositados en esos contextos de basura. Entonces, la análisis de fosfatos, hay muchos tipos de análisis, y yo tampoco soy un experto en las análisis químicas. Normalmente saco las muestras y las envío a mis colegas, que son los geomorfólogos, los edafólogos que trabajan con eso, pero yo sé que la variación de fosfato es un muy buen indicador de actividad humana. Entonces sabemos que los valores, Michael Heckenberger ya lo mostró en sitios de acá del sur de la Amazonía, en Brasil, hace más de 20 años, como los valores, Morgan Schmidt, más reciente también, como los valores de fosfatos totales cambian de acuerdo a áreas de actividad en el sitio. Yo había visto esa pregunta antes, y miré acá, voy a compartir la pantalla de nuevo, ¿la puedo? Un ejemplo de una análisis que estamos haciendo ahora, para que la gente... eso es algo que todavía es material inédito, entonces, ¿no? Pero se ve que acá, para que tenga una idea, acá magnesio, aluminio, no sé si puedo, silicio, fosfato, acá se ve los elementos químicos arriba, ¿no? Entonces son un montón de potasio, calcio, son un montón de elementos químicos que se analizan en los laboratorios de edafología para sacar ese tipo de información. Hay otros métodos analíticos también que no son químicos, pero físicos. Por ejemplo, la micromorfología de suelos, que es algo que es muy interesante porque nos aporta datos sobre la microestratigrafía y también el proceso físico de desarrollo de esos suelos. Y esa es una área que se está desarrollando un poco más en Brasil en los últimos años. Manuel Arroyo también ha sido el pionero del empleo de la micromorfología en contextos de la Amazonía, de la arqueología amazónica, y los resultados de sus análisis han sido muy inspiradores y muy interesantes también. Entonces hay métodos que son químicos, pero métodos físicos también de microestratigrafía que permiten ese tipo de abordaje de análisis. No sé si contesto bien, pero... Perfecto. Guillermo, tal vez tú quisieras acotar alguna cosa. Bueno, no, de verdad que creo que Eduardo dijo todo. Y sí es interesante puntuar este tipo de cuestionamiento, porque desde el punto de vista de la visión, de la mirada, nosotros encontramos suelos de cor oscura en distintas partes del continente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo aquí en la región de Colines, de Daule, estuvimos haciendo prospecciones, y de hecho es bastante interesante que algunas capas de estas tolas, que son milagro que veo, tienen una coloración que es súper oscura, ¿no? Tiene una característica así de granulométrica muy parecida a las tierras negras amazónicas, pero no podemos hacer cualquier tipo de comparación hasta podemos obtener los datos químicos, ¿verdad? Para poder comparar. Entonces, ¿no? Es eso. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver bastante con la primera, que creo que ya se respondió, que es para Eduardo. Preguntan si consideras que en la cuenca del río Napo de Ecuador puede ser un espacio en el cual se pueden encontrar contextos arqueológicos asociados a estas tierras antrópicas del color oscuro. Sí, yo creo que sí, creo que un poco ya contesté esta, pero yo pienso que sí, estoy de acuerdo con Guillermo también. Quizás buscar los sitios de tierras negras, no solamente en las orillas del Napo, pero quizás un poco más en los tributarios, porque en la parte de la cuenca de Brasil y de Colombia tenemos tierras pretas claramente asociadas a sitios lo que llamamos de guarita o tefé, acá o Nofuré en Colombia, hay muchos nombres distintos, pero la tradición polícroma de la Amazonía, a la cual también pertenece esta fase Napo de Ecuador, que hay muchas variaciones. Napo es muy típico, pero también muy parecido, es muy interesante. Y hay sitios polícromos claramente con tierras pretas en otras partes de la cuenca amazónica. Entonces, creo que valería la pena buscarlo para saber si hay, y si no hay también, es una pregunta muy interesante, ¿no? Aunque yo no me acuerdo, una vez más, del trabajo de Stefano Serrano, que fue su trabajo de final para mí hace muchos años, no me acuerdo de los detalles, pero me acuerdo de Stefano me haberme enseñado unas imágenes de suelos de tierras pretas de la cuenca del río Napo. Entonces quizás, creo que sí, contestando de una manera más resumida, creo que vale la pena buscarlo en esta zona también, que es una zona muy interesante. Bien. Así es. Muy bien. Tenemos, bueno, otra pregunta
Igualmente felicitan los participantes a las ponencias y nos preguntan si es que el cambio en el pH en las tierras negras, a diferencia de la composición generalmente ácida en la Amazonía, si es que puede acumular humedad y cómo estas características afectan al registro biótico de los sitios. Buena pregunta. ¿Quieres que empiece yo, Guillermo, o quieres tú? No, dale. Mira, y esta es una pregunta muy interesante porque yo me acuerdo una vez donde trabajamos en un pueblo hace más de 20 años. Tenemos un montón de gente viviendo, arqueólogas viviendo en este pueblo trabajando en un huerto de un señor que tenía una plantación muy linda de limones. Y estamos lá todos contentos, arqueólogos metiendo huecos, sacando muestras. Y ya casi después de un mes de campo, hicimos una reunión con la gente del pueblo presentando los trabajos que estamos haciendo, y este señor, muy educado, dice: mira, está todo muy bien, pero yo quiero que ustedes encierren los trabajos en mi finca, en mi chácara. Y lo preguntamos por qué, porque están metiendo muchos huecos, esto no me está gustando. Pero lo pregunté a él, estamos metiendo, lo contesté diciendo: mira, estamos metiendo los huecos, pero después devolvemos la tierra, ¿no? Entonces me contesta él: sí, pero lo hacen sin los tiestos. Y cuando la tierra se vuelve sin los tiestos cerámicos, la tierra se va a secar. Son suelos muy arcillosos en esta zona, ¿no? La tierra se va a secar mucho más rápido en el verano, porque va a perder la humedad mucho más rápidamente. Y eso, obviamente, paramos los trabajos. Ha sido difícil en ese momento, pero ha sido una lección muy importante que yo he aprendido sobre primero, cómo trabajar con la gente, ¿no? Tenemos una postura muy arrogante, llegando y haciendo las cosas. Hay que trabajar muy bien, hablar con la gente antes de empezar a hacer las investigaciones. Pero la otra cosa también sobre las tierras negras, ¿no? Porque para mí estaba claro que eso es una matriz de componentes, que son, el suelo es importante, pero la presencia de tiesos también es muy importante, porque es un proceso que se autoalimenta, ¿no? La producción de tierras pretas, el aporte de material orgánico cambia el pH se vuelve más neutro, después uno bota los tiesos, y los tiesos también retienen, como si fuera un esqueleto que retiene la humedad en los suelos, porque cuando llega el verano, que es la estación seca en esa parte, si no hay tiesos, la evaporación es mucho más rápida. Es como es desgraciante en la cerámica. Uno mete el desgraciante en la cerámica antes de hacer la quema. ¿Por qué? Porque el desgraciante retarda el proceso de evaporación del agua en la cerámica. Es la misma cosa en las tierras pretas. Yo pienso que la estructura de la cantidad de tiesos contribuye para que se mantenga un microambiente de nutrientes más alto, de pH más neutro y más húmedo también. Y ahora hay un científico colombiano muy interesante llamado Juan Orozco, que recién completó su doctorado en Alemania, que tiene experimentos muy interesantes. Produce contextos de tierras pretas artificiales en el laboratorio con o sin tiestos. Y uno ve, y después hace simulaciones y controla los experimentos, y uno ve que la adición de tiestos promueve un proceso mucho más efectivo de formación. Tiestos actuales, no arqueológicos, pero son ejemplos de laboratorio, ¿no? De formación de ese tipo de suelo. Entonces, sí, creo que la cuestión es un proceso de retroalimentación, pero creo que el sistema empieza con el pH neutro. Esa es la cosa que permite que ese sistema se estabilice y que genere esas condiciones de estabilidad, ¿no? A lo largo plazo. No sé si contesto bien. Guillermo, tal vez tú deseas... Yo tengo total acuerdo con que dijo Eduardo, ¿verdad? La cerámica definitivamente cumple un papel súper importante en en la manutención de esta estabilidad, ¿verdad? Y al mismo tiempo pienso que, bueno, no solamente la presencia de la cerámica, sino que, como dijo Eduardo en su ponencia, las actividades cotidianas que van siendo comúnmente realizadas, es es lo que garantiza la manutención, pienso yo también, de este suelo. Bueno, por temas de tiempo vamos a ir ya con una última pregunta, igualmente para ambos ponentes, que nos dice: ¿cuáles serían las características de los suelos antrópicos en el Ecuador?
dado que están ubicados en la alta Amazonía y teniendo en cuenta las características mayormente asociadas a los ecosistemas de interfluvios. ¿Quién empieza? Bueno, yo podría hacer una... Claro, así como Eduardo, mi experiencia en la Amazonía de Ecuador es bastante, casi nula, ¿verdad? Entonces, no sé si podría contestar esta pregunta con la total profundidad que el compañero desea. Pero yo pienso que no solamente por el hecho de que es el bioma amazónico, sino más bien que estas poblaciones precolombinas de la región amazónica de lo que hoy en día es Ecuador, pero o sea, 500 años atrás los estados nacionales no existían, compartían un modelo, un sistema de vivir que era bastante semejante, ¿verdad? Entonces, claro que hay que ver ahí, pienso, algunos elementos desde el punto de vista geográfico. Claro que los sitios arqueológicos de la Amazonía ecuatoriana, de esta región del Piemonte, que están a cerca de 1000 metros de altura, van a tener, desde el punto de vista pedológico, una respuesta totalmente distinta, ya que los suelos son totalmente diferentes, ¿verdad? Honestamente, yo necesitaría estudiar más de eso. Ahora, lo que es interesante en la cuenca del Napo es que estos grupos de la tradición polícroma de la Amazonía, por así decir, pero algunos compañeros de nuestro laboratorio han defendiendo que estos grupos, cuando empiezan a se difundir alrededor de la cuenca de la Amazonía, empiezan a buscar lugares, regiones para se asentar justamente en sitios que ya tienen una tierra preta formada, ¿verdad? Aquí parece es un modelo de asentamiento bastante bien marcado de estas poblaciones de la tradición polícroma de la Amazonía, de la fase Napu, y distintos otros correlatos regionales. Y si no me engaño, en la orilla del río Napo, ni todos los sitios de la fase Napo están ubicados en áreas de tierra preta, lo que es un tema bastante interesante de investigación, de lo cual creo que nadie hizo un estudio en profundidad, ¿verdad? O sea, es una característica diferente, pienso, ¿no?, de lo que nosotros estamos acostumbrados en otras partes de la Amazonía. Sumamente interesante. Yo creo también... perdón. No, sí, continúa, Eduardo. No, estoy de acuerdo con Guillermo también, y creo que hay variables importantes, ¿no?, que hacen la Amazonía de Ecuador distinta de la Amazonía de Brasil. Primero es la cuestión de la orografía de que habló Guillermo. Tenemos un cambio de altitud que es mucho más marcado, ¿no? Uno viaja pocos kilómetros lineales, pero es una diferencia de altitud muy larga. Acá en Brasil, si uno mira la altitud de la ciudad de Iquitos, está a 98 metros arriba del nivel del mar. Iquitos está cerca de la boca del río Napo en el Perú. Entonces el río Amazonas viaja como 4.000 kilómetros, no sé, hasta Iquitos, y la diferencia de gradiente es de menos de 100 metros de altitud. Y cuando uno llega más cerca de los Andes, en el Perú, en el Ecuador también, es un cambio dramático. Entonces hay un contexto topográfico, orográfico, que es muy distinto y creo que quizás eso tiene un rol importante. Por consecuencia de ese cambio de orografía, llueve mucho más, aunque llueve mucho en la Amazonía, pero los datos que tenemos de precipitación son todavía más altos en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, quizás la acción mucho más fuerte de la lluvia tiene una relación importante también con la formación, ¿no?, de esos suelos. Por otro lado, otra consecuencia es una zona de toda la Amazonía, en toda la Amazonía hay mucha biodiversidad, pero la Amazonía ecuatoriana es todavía más biodiversa. Entonces, como consecuencia de eso también, no sé, la cantidad de micro, de bacterias, de microbios, no sé, que ocupan esos suelos debe ser todavía más alta en la Amazonía ecuatoriana. Y la cuarta cosa que yo pienso es la cuestión de los volcanes, ¿no?, que por ejemplo en el Opano es muy importante. Tenemos capas de tefra en el contexto del Opano que yo me acuerdo una vez viajando con Ángelo Constantini, me enseñó un sitio muy interesante en Santo Domingo de los Colorados, ya que no es cuenca amazónica, es bajando hacia la costa, ¿no?, desde Quito.
uma zona de bosque úmido também, que uno via linda as capas de tefra que estavam recobrindo as capas de solos negros. E eu pensava que eram terras pretas também. Então, eu creio que o contexto da presença ou não de vulcanismo também pode ter alguma relação com a formação ou não desse tipo de solo. Então, há coisas que, aunque seja a cuenca amazônica, há coisas muito particulares da cuenca amazônica no Equador que la hacen distinta de los contextos que conhecemos os outros em outras partes, como o Brasil, por exemplo. E creio que há que tomar-se conta dessas condições locais também para compreender o processo de gênesis desse tipo de, juntamente com os processos sociais do passado de gênesis desse tipo de suelos, ¿no? Así es. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a concluir ahí, pero antes de ello quiero también leer una información importante que nos ha dejado la arqueóloga María Soledad Solórzano respecto a un tema de las tierras pretas, ¿no? Que como ella nos dice, más que una pregunta es una información, y nos cuenta que en la provincia del Napo encontraron un bloque de tierras negras con una antigüedad de 2300 años y que sobre estas tierras mulatas. Y bueno, realmente igual felicitan el trabajo del doctor Neves y Guillermo, que ayudaron muchísimo a entender el proceso de conformación del registro, puntualmente en el tema del formativo, ¿no? Y que realmente ha sido muy enriquecedor escuchar estas charlas. Bueno, igualmente agradecemos a todos los participantes que han escuchado estas importantes conferencias, e igualmente a nuestros ponentes, a Eduardo, a Guillermo, muchísimas gracias por estas presentaciones y por compartirnos sus investigaciones. Y con esto damos por concluido la conferencia del día de hoy, y por favor no se olviden también de participar en la conferencia del día viernes. Muchas gracias y una buena tarde a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias, Saludos. Guillermo. Saludos.